¿Cómo está? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a hacer un video chat con el tema el signo lingüístico. Espero que estemos teniendo una muy buena semana y pues podamos revisar este material para poder cumplir con los requerimientos adicionales, ¿no? Vamos a dar inicio un poco conociendo a quién es el padre de la lingüística moderna, qué aportes ha tenido y sobre todo cómo hace sentido que lo nombremos en este video chat. Voy a compartirles un poco lo que tiene que ver con unas diapositivas y ustedes van a poder mirar qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿sí? Entonces, comencemos. Ferdinand de Saussure es un suizo lingüista considerado también como el padre de la lingüística moderna. Este personaje es muy importante en todo lo que tiene que ver con el estudio de la semiótica y la lingüística y quien ha dado pie a varias situaciones que tienen que ver con la lengua, el lenguaje. Y de esto, pues, nos ha ayudado también a comprender el cómo nosotros podemos conocer el mundo a través de esto, ¿no? Él tiene ciertos conceptos, ciertas definiciones de cuestiones lingüísticas y sociolingüísticas que han hecho que nosotros comprendamos cómo es que nosotros adquirimos el lenguaje, luego cómo nosotros podemos reconocer el mundo en el que nos desenvolvemos, ¿sí? Conocer y reconocer. Entonces, dejándoles un poquito con este personaje acá, vamos a comenzar con lo que él nos dice acerca del signo lingüístico. Saussure en 1945 nos dice que el signo lingüístico es una entidad de dos caras, ojo ahí, dos caras, donde la combinación de sus elementos que lo constituyen, concepto e imagen acústica, están íntimamente unidos y se reclaman recíprocamente, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que tanto el significado como el significante, que ya vamos a mirar luego, están siempre unidos y el uno necesita del otro para su funcionamiento, ¿sí? Para que sea funcional y que nosotros podamos reconocer los conceptos que nos indiquen. ¿Ok? Entonces, les voy a dejar ahorita con este corazón aquí, solamente para que lo miren. Vamos a mirar el corazón y vamos a continuar para que ustedes puedan mirar de qué se trata, ¿no? Yo les hablaba de un significado y un significante. Si retrocedemos, miramos esto de las dos caras, ¿no? Que nos dicen un concepto e imagen acústica. Ya, el concepto como tal puede ser lo que yo ya tengo aquí, el corazón, y la imagen acústica es el pronunciar el nombre, el nombrarlo. Ya vamos a mirar. Significado y significante. Dice, Martinet, sí, en uno de sus trabajos nos dice que todo signo lingüístico se compone de un significado que constituye su sentido o su valor expresado entre comillas. Me duele la cabeza, pone de ejemplo, ¿no? Me duele cabeza. Y de un significante, que a partir del cual se manifiesta el signo representado entre barras oblicuas. Me duele la cabeza, me duele y cabeza. Asimismo, un enunciado, por más mínimo que éste sea, está formado por un signo o sucesión de signos. Es sucesión de signos, ahí vamos a corregirlo. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué quiere decir entonces? Que el significado tiene que ver con lo que expresa en el concepto como tal, ¿sí? La palabra dicha. Me duele la expresión y cabeza como el objeto, ¿ya? Y el significante es, en cambio, la imagen acústica de la que nos hablaba Saussure acá. Ya vamos a mirar dónde. El concepto, como les decía, en este caso, si es que dejamos de lado el ejemplo que acabamos de ver, pongámosle de ejemplo al corazón. El concepto es la imagen psíquica que tenemos de la palabra corazón. En mi caso, yo lo represento así y de ese color. El concepto puede variar
Si es que yo hablo de estos corazones azules, no sé si recuerdan, en algún tiempo la alcaldía decidió pintar los corazones azules en Quito y de que hacían referencia a lugares en donde había fallecido alguien atropellado. Ya, entonces, todo lo que tenga relación con la palabra corazón, dependiendo del contexto, de la persona, de su cultura, de su raza, dependiendo de todo el conocimiento intrínseco, está el concepto. Luego tenemos la imagen acústica, que es la que nos dice, en cambio, acá en su trabajo Martinet, nos dice que está representado por barras oblicuas, ¿sí? Que son nuestros slashes y que tienen que ver con el sonido, ¿sí? El sonido. Ya siempre que ustedes miren o encuentren palabras que están eh, representadas con líneas oblicuas o los slash, está haciendo referencia a los fonemas, fonética, sonido. Listo. Esto lo vamos a ir mirando en el transcurso del curso, ¿no? Por eso yo les indico como de manera general esto para que cuando lean algo en los artículos que yo les voy a facilitar, puedan ustedes identificar que la persona o el autor está haciendo referencia a sonidos o fonemas, ¿no? Listo. Entonces, eh, cuando nosotros nos planteamos esto de que tenemos un signo o una sucesión de signos para formar el significante, ¿qué quiere decir? Bueno, si yo, el concepto casa, casa como tal, yo lo he identificado, perdón, lo he representado como un cuadrado y un triángulo en la parte de arriba. Para mí eso es casa, quizá para un niño de 3 años sea ese el significado de casa. Pero si es que yo omito esta imagen y solamente escucho la palabra casa, esta palabra casa puede variar dependiendo de lo que ya les había mencionado, de mi contexto social, de mi contexto educativo incluso, de tal vez de cuánto yo conozco, he conocido, eh, de cómo es mi casa, de cómo es la casa de mi tía, de cómo es la casa de mi abuelita, sí, todo va a depender de esto. Entonces, ese es el concepto como tal, el objeto psíquico abstracto que yo me hago de la palabra, del concepto, ¿ya? Y luego el significante tiene que ver con la imagen acústica, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el ejercicio de la imagen acústica que ya les había indicado, ¿no? Entonces, si hablamos de letra, del concepto casa de letras, vamos a ponerlo con guiones nada más, ¿no? Los separamos. Hablamos de letras. Hablamos de C-A-S-A, casa, con letras. Vamos a hablar de fonemas, ¿sí? Entonces, ahí vamos. Ajá, ¿sí? Para un poquito denotar el hecho del fonema como tal y su representación. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto? Ya. Ahora, estudiar los fonemas es algo bastante extenso, por tanto yo lo voy a dejar así tal cual, es decir, indicándoles que siempre que ustedes encuentren en los textos que yo les voy a enviar en un inicio, encuentren las líneas oblicuas, el autor está haciendo referencia a los fonemas, ¿no? Entonces, de eso se trata lo que es la imagen acústica de esta sucesión de signos que juntas forman este concepto, casa. ¿Ok? Hasta ahí no sé si es que tenemos alguna duda, alguna pregunta y si es que les surge, por favor, necesito que me escriban y podamos irlo resolviendo en el transcurso del curso. Vamos. Ferdinand de Saussure también nos indica que el signo lingüístico tiene unos principios y estos tienen que ver con la arbitrariedad de su significado y la linealidad de su significante, ¿sí?
Hablamos de arbitrario, algo que yo no puedo cambiar, algo que está dado y que de una u otra manera yo tengo que adaptarme a ello. ¿Sí? Y entonces, por eso quizás la palabra está súper bien utilizada, que es arbitrario. O sea, yo tengo que adaptarme y seguir lo que dice, ¿ya? Y la linealidad tiene que ver con la sucesión que les había comentado anteriormente en esto de la imagen acústica. Recordemos, la arbitrariedad es una característica o un principio del significado y la linealidad es en cambio una característica o principio del significante. ¿Sí? Ya vamos a mirar. Tenemos la arbitrariedad del significado. Sí, ahí yo quiero que hagamos una pausa. Nosotros teníamos como significado al concepto, ¿verdad? A la al objeto psíquico abstracto del concepto como tal, ¿no es cierto? Hablábamos de caso. Si es que yo en este momento les digo a ustedes flor, ¿qué se imagina? Ya. Cada una de sus cabecitas formó un concepto como tal, una imagen psíquica de flor. Algunos tendrán una margarita en mente, algunos tendrán una rosa en mente, algunos tendrán un geranio en mente, ¿sí? Todo va a depender de quizá mi gusto, quizá mi conocimiento de flores, ¿ya? Entonces, cada uno le dio una forma a este concepto, ¿sí? A eso me refiero con significado, ¿sí? Ahora, vamos a continuar. El primer principio del signo es su arbitrariedad, ¿sí? En el sentido que la relación entre significante y significado no responden a una relación causal, ¿ya? ¿Por qué retrocedí al ejemplo? ¿Por qué les retrocedí a ver qué es el significado? Porque cuando yo dije, pensemos en la palabra flor, cada quien hizo su propio concepto, ¿sí? Entonces, a partir de eso, yo puedo decir que no siempre que alguien me diga flor, siempre va a ser una rosa o siempre va a ser un clavel. No siempre, ¿ya? Entonces no hay una relación de causa-efecto. Eso, eso quiere decir, ¿sí? Entonces, si no más bien dice que dichas relaciones, producto de la arbitrariedad, están presentes en el sistema. Dicha afirmación reside en el hecho que las diferentes lenguas han desarrollado distintos vínculos entre significado y significante. Eso sí, tenemos vínculos, claro que sí. En efecto, el mismo significado puede tener varios significantes. Ojo con esto. Ahí recae la situación de la arbitrariedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que el mismo significado, ¿cuál era el significado que hicimos de ejemplo? Flor. Ese es el significado. Ese mismo significado puede tener varios significantes, ¿ya? Lo que hace que el signo adquiera su valor dentro del sistema lingüístico. Si es que nosotros hablamos de los idiomas, incluso la palabra flor no tiene el mismo significante. ¿Por qué? Entonces vamos a ver. Flor en inglés, ¿cómo se dice? ¿Cómo suena? ¿Cuál es su imagen acústica? Y qué significa y cómo lo hacemos o cómo lo representamos, cuál es nuestro sistema de signos que se unen para formar la palabra flor, ya haciendo de cuenta que el significante es esta unión de fonemas para formar este concepto, ¿sí? Entonces, se puede decir que el signo es inmotivado, arbitrario con la relación al significado, con el cual no guarda en realidad ningún lazo natural, ¿sí? Entonces, no es que el significado siempre va a tener alguna relación con el concepto, el signo, ¿sí?
Es arbitrario porque nos indica que no guarda ningún lazo natural. Es decir, si es que yo me cambio de país o a otro sistema lingüístico, este puede dejar de ser, ¿sí? Puede dejar de ser. Como les indico, la misma imagen que yo tengo acá puede tener otro significante. Entonces, por eso es que tenemos esta arbitrariedad. Es una situación de adaptación al medio, a donde yo estoy. ¿Sí? Listo. Entonces, vámonos con la linealidad del significante. Hablamos en cambio del significante. Voy a regresar. El significante que es la imagen acústica. La imagen acústica, donde se unen, ¿no? Se unen los fonemas para formar este concepto como tal. Entonces, casa, ¿cierto? Cuando habla de letras, C-A-C, C-A-S-A. Fonemas, S-A-A, ¿cierto? Ya. Ah, no, la C no suena, la C suena K. Entonces, yo les había dicho que esto del estudio de los fonemas es bastante complejo y no es lo mismo las letras que los fonemas. Tampoco se escriben del todo igual. Entonces, este es un asunto que nosotros lo trabajamos específicamente en el estudio de la lengua, en la especialidad lengua y literatura. Pero como estoy con estudiantes para docencia en educación inicial, les estoy dando lo básico nada más. Entonces, no voy a ahondar en esto de los fonemas. Sin embargo, al ser ustedes responsables de que la cuestión de la adquisición del lenguaje se desarrolle correctamente, es muy importante que sí tengan en mente esto de qué es un fonema, qué es una letra, cómo se representa y quizá cómo pueden separarse. Es por eso que yo les puse los dos ejemplos acá. Las letras separadas por guiones y los fonemas separados con líneas oblicuas que indican sonido. ¿Sí? Entonces, bueno, hasta ahí vamos a regresar nuevamente. Significante, imagen acústica. En esta característica o principio del signo tiene que ver con la linealidad. Su segundo principio es la linealidad del significante, pues en el mecanismo de la lengua depende de este hecho, en virtud que el significante siempre es lineal, es decir, que los significantes acústicos dependen de una secuencia temporal, es decir, sus elementos fonemas, ojo, se presentan uno tras otro formando una cadena dentro del sistema por la convención adquiere su propia significación. ¿Qué quiere decir esto? En palabras simples. El ejemplo que yo les había puesto de flor, ¿sí? Esta flor, una imagen acústica de esta, no siempre va a ser la misma imagen acústica, porque yo les indicaba que la flor como tal, en español, se llama flor y vamos a hacer el ejercicio, y vamos a hacer el ejercicio, y sus fonemas, letras primero, ¿ya? Para que tengamos súper claro. Las letras de flor dijimos que tienen que ser separadas por guiones y los fonemas son separadas por líneas oblicuas, ¿verdad? Entonces, ahora, nuevamente, yo les había indicado que el estudio de los fonemas es distinto y que no siempre se los representa con la misma letra. Hay unas variantes y yo les voy a dejar en algunos de los recursos, podría decirse un guión de los fonemas para que ustedes puedan conocerlo, ¿sí? Eso es muy importante que también lo tengan presente, pero por el momento vamos a hacer de cuenta que así se representan los fonemas de flor,
¿ya? Entonces, como letras F, L, O, R, letras, sus nombres. Los fonemas de esas letras son F, I, O, R, ¿sí? El sonido. Ojo, fonema, sonido, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. Entonces, tenemos que el significante, este significante, yo me lo voy a, no, ya está acá, ¿no? Iba a decir me lo voy a llevar, pero ahí está. Nos dice que va a depender de una secuencia temporal de sus elementos. Entonces, nosotros tenemos que los fonemas de flor se representan de la siguiente manera, en español, pero, pero la convención lingüística de otro idioma cambia. Entonces, este significante ya no va a ser el mismo, pero la linealidad se va a mantener. Eso sí, es decir, obligatoriamente necesito unir fonemas que estén alineados en un orden específico para que el sonido forme el concepto, la palabra que yo quiero decir, indicar o comunicar. ¿Sí? Entonces, la linealidad tiene que ver con esta secuencia de sonidos, secuencia de letras para formar. Ahora, esto va a depender de la convención que se tenga en cada lengua, ¿sí? Ojo, recordemos que las distintas lenguas tienen su propia escritura, su propio sistema como tal, tienen sus propios sonidos, tiene su propia forma de organización y secuencia, ¿sí? Entonces, no siempre vamos a tener esta situación de la gramática igual. Entonces, hay que tener muy, muy en cuenta esta situación, pero la linealidad se mantiene, ¿sí? Siempre vamos a tener eh, una secuencia de sonidos para que se forme el concepto. Espero que hasta ahí estemos entendidos y para saber que esto es así, me voy a permitir compartirles un video. Voy a dejar de compartir primero esto. Les voy a compartir un video en el que, denme un segundito, en el que déjenme ver si estoy compartiendo sonido ahí. A ver. Este es. Vamos a mirar este videito que es un resumen de lo que estamos viendo. Uno de los autores más estudiados dentro de la lingüística y la semiótica es el lingüista suizo Ferdinand de Saussure, quien prácticamente marcó un punto de no retorno dentro de esos campos, con su teoría sobre el signo lingüístico. Por ello, hoy vamos a estudiar uno de los aspectos más populares de su propuesta teórica, los conceptos de significado y significante. Ferdinand de Saussure parte de la idea de que el lenguaje está constituido por unidades mínimas, denominadas signos, y que cada signo está constituido por un significante y un significado. Para entender mejor esto, expliquémoslo con un ejemplo. ¿Recuerdas la historia que cuenta cómo Newton descubrió la gravedad? Esta no se descubrió por sí sola. La manzana ayudó en ese trabajo. De seguro, al leer y escuchar esa oración, ¿te has imaginado al científico debajo de un árbol, del cual cayó una manzana que golpeó su cabeza, y de dicho accidente nació la teoría de la gravedad? Pero, ¿por qué visualizamos mentalmente las cosas al escuchar las palabras? Aquí te lo explico. Debemos partir del significante, que es la traducción fónica de un concepto, es decir, cómo
cómo pronuncias cierta palabra, su imagen acústica, la forma de hacer referencia a algo determinado. Por otro lado, tenemos el significado, que es el correlato mental del significante, es decir, el concepto, la definición, lo que representa un término. Retomemos la historia inicial. Al escuchar o leer la palabra manzana, ¿qué es lo que imaginamos? Nada complicado, ¿cierto? Simplemente imaginamos a la fruta porque ese es el significado de la palabra. Es decir, es una especie de puente entre una palabra y lo que esa palabra expresa. ¿Y ahora qué es entonces el significante? Analizando la idea inicial, si el significado de manzana es la fruta, el significante es cómo suena la palabra, cómo la lees, cómo se percibe, tal como lo ves en el siguiente gráfico. Como se dijo anteriormente, según Saussure, el signo en lo que representa a la lingüística es la unidad mínima de un lenguaje y está constituido por un significado y un significante, gracias a los cuales se puede representar la realidad a través de una palabra. Gráficamente, Saussure explica esta relación utilizando una elipse, en la cual coloca ambos términos separados por una barra que divide a la elipse, pero deja ambos términos dentro de la misma, expresando un conjunto, y dos pequeñas flechas, una a cada lado, apuntando en distintas direcciones que indican reciprocidad. En resumen, según Saussure, el signo es la unidad mínima de un lenguaje. Cada signo estaría formado por un significante y un significado. El significante es lo que percibimos con nuestros sentidos cuando nos comunicamos, lo que escuchamos, vemos o sentimos. El significado es aquello que quiere representarse por medio de una palabra o símbolo, es decir, lo que entendemos. Para finalizar, terminemos con un ejemplo que seguro te será conocido. Chicos, miren ahí. Podemos un poquito mirar lo que les había indicado acerca de las líneas oblicuas. Él nos habla de fonemas, entonces de lo que tiene que ver con sonido, entonces están con líneas oblicuas, ¿sí? Esto es lo que hace el significante. El significado, en cambio, es la imagen psíquica, lo que quiere ser representado, ¿verdad? Entonces, eso es el significado. Aquí hay que hacer mucho énfasis en que el significado siempre, siempre, siempre va a tener que ver con el contexto, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo les indicaba que si bien es cierto, yo digo la palabra casa, no siempre la misma, todos van a tener la misma casa en mente, ¿sí? Entonces todo esto tiene que ver también con su arbitrariedad. Ahora, esta imagen del TikTok, ¿sí? O lo que representa como tal, porque si a nosotros nos dicen TikTok, nosotros ya sabemos cuál es, pero si yo le presento esto a una persona que nunca ha abierto la red social como tal o no conoce, mm, aunque mire la imagen, va a seguir preguntándose qué es, para qué sirve todo esto. Entonces siempre tiene que ver con lo que es el contexto también, ¿sí? Vamos a mirar lo que nos dice, terminar de escuchar lo que nos dice. Hasta un próximo. Listo. Entonces vamos a dejar de compartir. Vamos a dejar de compartir. Listo. Bueno, entonces un poco es lo que yo puedo hablar el día de hoy con esto en este video chat. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Entonces, por favor, revisemos lo que es la plataforma y cumplamos con los términos y condiciones para realizar esta actividad. ¿Qué, qué es lo que yo tengo que rescatar? Son las 3 I. Entonces, qué fue interesante, qué puedo investigar, ¿sí? Y qué es lo que yo puedo eh, hacer aparte de lo que ya está hecho, que es algo innovador que yo pueda
aportar en esto. Ahora, de esto hay que hacer un pequeño texto en el que yo necesito que por favor se concentren todas sus habilidades lingüísticas, tanto en lo escrito, ¿sí? Como en la expresión como tal, en las habilidades de redacción, para que salga un trabajo muy bueno y podamos obtener la nota. Estamos con estas dificultades de la conexión, que la verdad es que a mí me limita demasiado. Yo me siento totalmente limitada, tengo que depender mucho de lo que ustedes puedan hacer solos. Entonces sí dependemos de su trabajo. Entonces les voy a pedir que por favor demos una revisión de este video y revisemos las indicaciones de la tarea que tienen de este video chat para que puedan responder a este video chat, hacer un video bastante completo, concreto, que tenga información académica, que tenga información que está respaldada y que puedan aumentar también su criterio, ¿sí? Es un video súper corto lo que tienen que hacer y yo les hablaba de esta parte de redacción y todo porque yo siempre recomiendo que ustedes hagan un guión primero. Siempre que yo voy a hacer un video, hago un guión, planifico qué quiero decir, qué quiero hacer y cuál es el objetivo. En este caso, el video chat, el objetivo es hacer saber al profesor que comprendí el tema, qué es lo que estoy interesado en reforzar, qué puedo investigar posteriormente y dejar claro que estoy avanzando en la materia. Entonces, con esto junto voy a hacer un pequeño guión y luego repaso frente al espejo. Esto es muy importante. Repasar frente al espejo lo que voy a decir me va a dar confianza también. ¿Sí? Entonces, hagámoslo y nos grabamos el video, lo subimos en, en la cuenta que tenemos, miremos todas las indicaciones y luego pues van a tener su nota, ¿sí? Entonces, chicos, es eso. Hemos visto el signo lingüístico. Si quieren, consultemos un poquito más de Ferdinand de Saussure, quien es una persona que ha aportado muchísimo al estudio del lenguaje como tal. Ya tocaremos algo de semiótica que también nos interesa, ¿sí? Entonces, les mando muchos saludos y abrazos para todos. Ya nos veremos, ojalá, y esta semana podamos ya ver. Una buena noche.